Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo. Y el trabajo, Leo, mi queridísimo Leo, mira, tienes los caminos abiertos ahora mismo. Ahora mismo puedes tener una situación que te puede estar confundiendo, que puedes estar sintiendo incluso que hay cierto complot, que se están aprovechando de ti en el trabajo, pero vas a ir viendo las recompensas. Leo, que no tenéis trabajo. Tengo que decir que se va a acercar una mujer a ti, Leo, que te va a ofrecer algo que será muy interesante. Bien, así que atención a esta persona que te va a ofrecer esto. Leo, que tenéis un negocio, demasiados dolores de cabeza, veo aquí, Leo, pero las cosas se van a tranquilizar y los caminos se abrirán. Bien, tengo que decirte en este caso, Leo, actúa, pero con calma. Con calma, todo a su tiempo. Bien, vamos a continuar, Leo, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. No has recibido algo que tú debías de recibir. Te está confundiendo la lealtad de alguien en este caso. Leo, todo el dinero que entre a día de hoy, Leo, te tengo que decir que va a ser por lo que tú te hayas ganado. Lo que tú hayas ganado, lo que de verdad te pertenezca. Porque algo que parecía que te tenían que devolver, dicen que no te lo... Dicen que esa persona parece ser... No sé, que tira por otro camino, algo pasa que no llega ese dinero. No llega. Vamos a seguir, Leo, seguimos. Seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo, que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. ¿Cómo nos sentimos ahora mismo, Leo? Pues estamos en una situación en la cual no vemos una ilusión por ningún sitio, nos sentimos un poco desencajados. Dudamos incluso que la situación que tenemos entren personas a nuestra vida, pero para que entren personas a nuestra vida hay que tener claro que de verdad se quiere rehacer la vida, porque si no lo tenemos claro, muy difícilmente le vamos a dar paso a las personas que puedan entrar o que pasen por nuestra vida. Vamos a ver qué más, Leo. Vamos a ver, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Bueno, vamos a ver, Leo, vivimos mucho, todavía estamos viviendo un poquito con algunas situaciones del pasado, algo nos pesa todavía. Entonces, Leo, te veo en comunicaciones con una persona joven, pero no te veo en relación con esa persona, te tengo que ser franco, franca. Entonces, esta persona, también te tengo que decir, Leo, que va a ser, en cierto modo va a ser claro o clara contigo también, ¿no? En el caso de que no está solo o no está sola, es una persona que tiene a alguien más. Entonces yo ahora mismo, a corto plazo, a día de hoy y dentro de una semana, Leo, no es que yo te vea en una relación nueva en tu vida. No veo una relación nueva en tu vida, Leo.
Veo el comenzar comunicaciones con otras personas, pero de esta primera comunicación que a mí me está saliendo, realmente no va a salir una relación, ¿vale? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo. Sabes, Leo, que las energías cambian, ¿eh? Posiblemente tú ahora mismo te sientas en esta situación y dentro de un mes, 2 semanas, pues cambien tus energías, ¿eh? ¿Ves? Comunicaciones con personas que sí, que te pueden provocar ilusión y demás, pero todavía no es la persona que tiene que llegar a tu vida realmente. La persona que tiene que llegar a tu vida cuando tú decidas hacer un cambio. Leo, cuando tú decidas ir a un lugar en concreto. Y eso lo irás viendo. Lo irás viendo cuando llegue el momento que tú te veas en una situación de tomar decisiones en tu vida, que todavía no ha llegado ese momento. Pero sí, la vida, las situaciones te pondrán en esa tesitura de pegar un cambio en tu vida, un giro rotundo en tu vida. Y ahí es cuando llegará la persona importante. Pero las primeras personas que yo he visto ahora, en este tiempo, no son personas precisamente importantes en tu vida. Ya te digo que puede ser también que tú andes con la energía un poquito bajita. Leo, ¿bien? De todas maneras, no te me vayas, que sabes que te voy a dar un mensaje especial relacionado con el amor, Leo. Vamos a continuar con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Sí, mira, Leo, vosotros podéis tener muchos desafíos en vuestra vida y demás, pero yo ahora mismo en la relación os puedo decir que os veo bien, emocionalmente, sentimentalmente os veo bien. Que hay otro tipo de problemas, pero que no tienen que ver con la relación ahora mismo. Leo, hay poder en la relación, pero al igual que hay poder en la relación, hay otras cuestiones que a vosotros os preocupan. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo. Tiene que suceder algo todavía en vuestra relación. Tiene que suceder algo que hará que tengáis claras muchas más cosas. Yo no lo veo en plan negativo, también te lo digo, Leo, pero va a suceder algo que hará que vosotros, digamos, os unáis más. Bien, y pueden ser traiciones de otras personas. Leo, se avecinan cambios en vuestra vida, pero cambios que vosotros ya sabéis y ya contáis con ellos, con ese tipo de cambios. Son cambios positivos en un principio. Es algo que ya habéis decidido, entonces en un principio es para algo positivo, puesto que es algo que ya es decidido entre vosotros. Bien, que no es un cambio que aquí llegue por sorpresa, Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo. Leo, casados, en convivencia y novios. Aguardar a los cambios que vienen, Leo, que traerán a vuestra vida uniones, traerán fortaleza, traerán promesas y sobre todo lealtad. Con esos cambios que se avecinan, ¿bien? Pero algo tiene que suceder. También te lo digo, que algo va a suceder para que esto pase, ¿bien? Sobre todo para los Leo que no se haya dado un paso más, ¿bien? Esto es muy importante para los Leo que estén a la espera de un paso. La decisión será tomada, así lo dicen, ¿ves? La decisión está tomada. Y aunque haya aquí una persona que esté con algún tipo de interés en alguno de vosotros dos, dicen que esta persona se le ve el plumero muy pronto y se tomarán decisiones, ¿vale, Leo? Así que si estás en esta situación en la relación, sobre todo los que estáis de novios, no te preocupes porque es una persona que se va a destapar muy pronto, ¿bien? Vamos a continuar, mi queridísimo Leo, con
el mensaje especial del amor. Una semanita muy pausada, Leo, para vosotros en el amor. Poco movimiento he visto yo ahí, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que las energías cambian, Leo. En el amor, mi queridísimo Leo, no todo el mundo, a ver, no te lo voy a decir así, para que tú me entiendas mejor. No puedes meterte en una burbuja poniéndote esa barrera para que nadie te haga daño, ¿no? Porque si tú te sigues metiendo en esa barrera, lo que va a pasar, Leo, es que te vas a aislar. Entonces lo que te dicen las cartas es que arriesgues y que conozcas. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Seguimos con la salud, no te me vayas, que te voy a dar el mensaje especial de la diosa de los sueños. Uy, Leo, la salud. Tienes un poquito de náuseas, Leo. Hay situaciones en tu salud que a veces te cuesta admitir. Pero son cosas que tienen que estar en manos de los médicos. Bien, te veo con problemas de nervios, náuseas y que te pueden provocar también ciertos episodios de estrés con dolor de cabeza y demás. Pero como siempre te digo, Leo, tú ya sabes que esto te lo tiene que decir un médico, no yo. Vamos a continuar, mi queridísimo Leo, ahora sí con ese mensaje general. Leo, no rompas con acciones lo que un día se formó con amor. No hagas dudar con acciones a las personas que un día confiaron. Ese es el mensaje que te dan las cartas. Leo, cada uno que lo aplica a su historia. Pues ahora sí, vamos con ese mensaje que te quiero dar de la diosa de los sueños. Y esto quiero que lo hagáis de la siguiente forma. Leo, si tú tienes algún tipo de preocupación, algo que te atormente, pues mira, cuando tú vayas a irte a la cama, vas a pensar en esa preocupación, te vas a centrar en esa preocupación. Y una vez que tengas visualizada esa preocupación, vas a leer el mensaje que yo te voy a dar. A partir de ahí, deja que tus sueños trabajen y te guíen. Vamos con ese mensaje, Leo. Evoca un bienestar armonizador que disuelva todas las barreras del amor. Mantente en el campo ilimitado de la misericordia divina y permítete ver todos los aspectos de aquellos que llevas en tu corazón, incluido tú mismo. Encuentra la belleza en esos a los que podrías juzgar de otra manera y saber cómo lo haces. Tu presencia amorosa lo curará todo. Mi queridísimo Leo, espero que te haya valido este mensaje y te quiero dar un número, el número 98, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Leo, que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.